Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. La semana anterior habíamos ya visto el capítulo 2, pero en esta ocasión lo veremos ya su última parte referente a los versículos 21 al 24 en esta ocasión, donde dice que la acusación de el judío se refleja en esta porción en donde no es cuestión solamente de enseñar a otros, no es cuestión solamente de conocer, sino de poner en práctica en nuestras vidas. Y esto es precisamente que una de las frases que se menciona en estos versículos dice, tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto se reduce a un principio de que si nosotros tenemos la ley, la tenemos que guardar. Dice aquí este enunciado, tú puedes ver cómo otros rompen la ley. Pero lo importante es, si te das cuenta que tú también estás en ese error, ¿ves también cómo tú la rompes? Pues entonces no es cuestión solamente de juzgar, sino de corregir nuestros errores. Mucho del judaísmo rabínico de los días de Pablo interpretaba la ley para que se pudiera pensar que estaban completamente justificados por la ley. Jesús expuso el error de tales interpretaciones. Y todo esto lo podemos revisar en el Evangelio de Mateo capítulo 5 desde el versículo 19 hasta el 48. Dios aplica su ley tanto a nuestras acciones como también a nuestras actitudes. Algunas veces solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes o tal vez solamente nuestras acciones, pero recordemos que Dios lo hace de una manera diferente. Dios nos hará responsables tanto por las actitudes como por las acciones, tanto por los motivos por los que nosotros hemos actuado o hemos procedido mal. Dios nos juzgará igual. Aquí, para entender mucho mejor con relación al conocimiento y a la práctica de la palabra de Dios, Trapp menciona esta frase: los hipócritas pueden hablar de la religión como si sus lenguas corrieran sobre patrones. Porque hay muchas personas que saben de memoria muchas frases de la Biblia, pero dice, estos son maestros decentes, pero pecadores horribles. Otra de las frases que está escrito dice, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hace una pregunta, pero aquí el comentarista Morris habla de la idea de robar templos. Claramente algunas personas sabían que el juicio podría bien hacer ganancias. Perdón, el judío podría eh, hacer ganancias en las prácticas deshonestas conectadas con la idolatría. Y Pablo, el escritor, pudo haber tenido esto en mente para haberlo escrito. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice la palabra de Dios. Pablo le recuerda al judío que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, no solamente aquí lo que escribió Pablo. En el Antiguo Testamento que el fracaso del judío de obedecer la ley causa que los gentiles blasfemen contra Dios. Más adelante en los versículos 25 al 29 declara la palabra de Dios, pero solamente lo vamos a leer 2 versículos en esta ocasión. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su
incircuncisión como circuncisión. Qué interesante. El hecho de hacer ciertas prácticas no justifica. Dice pues, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pablo reconoce que un judío podría protestar y decir que su salvación está basada en el hecho de que él es un descendiente de Abraham, el cual se comprueba por la circuncisión. Pero Pablo responde correctamente que esto no tiene importancia con respecto a la justificación. Ahora, vemos, el judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación. Él bien podría ser castigado en el mundo por venir, pero nunca podría perderse. Y esto no es así. Cuando Pablo escribe, dice, algunos rabinos enseñaban de una forma muy errada que Abraham se sentaba a la entrada del infierno y se aseguraba que ninguno de sus descendientes circuncidados entrará allí. Error. Algunos rabinos también enseñaban que Dios juzgaría a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Otro error, que todos los israelitas tendrían parte en el mundo por venir. Este es un comentario de Barclay. Pero recordemos que todo esto estaba errado. No se trata precisamente de que por hacer, como decía, algún ritual, está salvo. Aquí vemos que referente a la circuncisión, comparado con el bautismo, y como decía, o cualquier otro ritual en sí mismo, no salva a nadie. En el mundo antiguo, los egipcios también circuncidaban a sus hijos, pero esto no les hacía seguidores del Dios verdadero. Aún en los días de Abraham, recordemos a su primer hijo Ismael, el hijo de la carne, fue también circuncidado, pero no le hizo en un hijo del pacto. Entonces es muy claro que definitivamente la circuncisión es simplemente un ritual. Si nosotros no tenemos esa circuncisión en nuestro corazón, tanto la circuncisión como el bautismo hacen casi lo mismo que hace una etiqueta en una lata. Vamos a ver este ejemplo maravilloso en donde nos va a hacer entender muy claro de lo que realmente representa un ritual. Si la etiqueta externa no corresponde con lo que hay dentro, algo está mal. Si hay zanahorias dentro de la lata, tú puedes poner una etiqueta que diga frijoles, pero esto no cambiará lo que hay dentro de la lata. Por lo tanto, el nacer de nuevo cambia lo que hay dentro. Esto cambia lo que hay dentro de esa lata. Y luego puedes poner la etiqueta apropiada en el exterior. Por lo tanto, al querer llamarnos cristianos, primero debería cambiar nuestro interior. La circuncisión es de corazón. Pero hay algo muy importante que aquí nosotros vamos a ver. Esto no viene como un pensamiento nuevo, no es cuestión solamente de lo que escribió Pablo. En la ley de Moisés misma enseña este principio. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Por lo tanto, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿qué es lo que sucede? Vamos aquí a darnos cuenta de este enunciado. Si un gentil guardara las ordenanzas de la ley a través de su conciencia, como lo muestra en Romanos capítulo 2, versículo 15,
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mostrar la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ¿no sería el justificado en lugar del judío circuncidado que no guarda la ley? El punto es enfatizado en que el tener la ley o el tener una ceremonia no es suficiente. Dios quiere justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros tenemos una frase que Morris, citando a Manson, dice: si ellos son leales al bien que conocen, serán aceptables para Dios. Pero hay un gran sí. Definitivamente, nosotros nos podemos dar cuenta aquí que no se trata, una vez más, solo de conocer o de memorizar. Lo importante es ponerlo en práctica primero en nuestras vidas para luego transmitir a los demás. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mire qué importante, cómo aquí nos aclara perfectamente la situación. Esta es la respuesta de Dios a aquel que dice que ¿qué hay del pigmeo en África que nunca ha escuchado el Evangelio? Dios juzgará a ese pigmeo por lo que ha escuchado y por cómo lo ha vivido. Por supuesto, esto significa que el pigmeo será culpable delante de Dios porque nadie ha vivido perfectamente por su conciencia o ha respondido perfectamente a lo que podemos saber de Dios a través de la creación. Entonces, el problema es que del nativo inocente es que no podemos encontrar un nativo inocente en ninguna parte. No es suficiente únicamente con vivir a través de la conciencia. Pero dentro de esto, la pregunta que aquí se realiza es: ¿qué hay del pigmeo en África que nunca ha escuchado el Evangelio? Y es una de las cosas que realmente uno a veces nos preocupa, pero lo más importante es que hay dos preguntas adicionales más importantes que esta. ¿Y cuáles son? Primero, ¿qué hay de ti que escuchas el Evangelio, pero lo rechazas? La otra pregunta: ¿qué excusa hay para ti? Repito, ¿qué hay de ti que escuchas el Evangelio, pero lo rechazas? ¿Qué excusa hay para ti? No nos preocupemos por aquellos que no escuchan. ¿Qué hay de nosotros que lo estamos escuchando y no queremos aceptarla? La otra pregunta: ¿qué hay de ti al cual se te ordena llevar el Evangelio a ese pigmeo en África, según lo que declara Mateo 28:19? Pero te rehusas a hacerlo. Qué interesante, ¿verdad? Es importante que nosotros nos demos cuenta hoy que definitivamente tenemos una misión por cumplir, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todos los signos externos de la religión pueden ganarnos alabanzas de los hombres, pero no nos ganarán alabanzas de Dios. La evidencia de nuestra rectitud con Dios no está contenida en signos u obras externas y no está asegurada por nuestro parentesco. La evidencia se encuentra en la obra de Dios en nuestro corazón, la cual se muestra en el fruto. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que nosotros conocemos? Si estamos entregando o no a los demás. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana.
Continuaremos la próxima. Que Dios los bendiga